¿Cómo se debe sentir este hombre, el almirante Craig Fowler, después de tantos años de lucha y no haber conseguido sus metas, de lograr la salida de Maduro del Palacio de Miraflores? Porque Craig Fowler se encuentra relativamente cerca de Venezuela. Él se encuentra en Miami y desde Miami, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, él analiza y busca la forma de poder lograr su objetivo. Sin embargo, cuando es cuestionado por sus superiores en el Pentágono, él les responde con las mismas excusas de que Maduro está afianzado en Venezuela porque recibe la ayuda de Rusia, porque recibe dinero de parte de China, uno de sus principales acreedores, porque recibe asesoría de parte de la isla de Cuba y ahora, últimamente, recibe gran ayuda de Irán, quien les ha estado trayendo a los venezolanos gasolina en los últimos días. Pero estas son solamente excusas y disculpas, porque en ningún momento él se refiere al gran respaldo que tiene el presidente Maduro de parte de la Fuerza Constitucional Venezolana en todas sus formas, porque en ningún momento él se refiere al tema del gran apoyo que tiene el gobierno del presidente Maduro de parte del pueblo, de ese pueblo que en las pasadas elecciones del 2018 más de 6 millones fueron a las urnas, duélale al que le duela, votos que fueron reales y que han querido confundir a la audiencia internacional de que fueron votos fantasma, de que nadie fue a votar, y esto no es cierto. El comandante, quien envía estos barcos de la Armada, armados hasta los dientes, con el ánimo de desafiar, con el ánimo de crear asperezas y de pronto lograr en uno de estos enviones su objetivo, que al menos una de sus naves sean atacadas por las fuerzas constitucionales venezolanas. Pero no ha logrado su objetivo, porque Padrino sabe al pie de la letra cómo piensa el comandante de los Estados Unidos, quien se mantiene muy tenso y aburrido por no haber logrado que el Congreso de su país aprobara una invasión a Venezuela, invasión que él tiene en su mente, invasión que los legisladores de los Estados Unidos jamás permitirán, porque el asunto venezolano se tornó solamente en un tema ideológico, porque en ningún momento Venezuela ha direccionado hacia el país del norte alguna de sus herramientas, ni livianas ni pesadas. Hoy en día el comandante defiende a una clase de élite, no defiende al pueblo venezolano. Hoy en día el comandante piensa que esta gente de la oposición son los únicos salvadores de su pueblo. Y ahí está el gran error, porque todo país en el planeta tiene derecho a tener su propia religión, su propia ideología, su propio pensamiento político, sea comunismo, marxismo, capitalismo. Y ahora en su último informe se atreve a decir que todos los esfuerzos internacionales contra Maduro han funcionado. ¿Han funcionado? ¿De qué manera? Porque diariamente vemos a Maduro haciendo sus discursos desde el Palacio de Miraflores, porque en este momento quien tiene el control del Ejecutivo en Venezuela es Maduro. ¿De qué forma el apoyo internacional ha servido para acabar con el gobierno de Maduro? Porque si tiene alguna duda, el comandante debe dirigirse a la justicia británica, que allá sí muy claramente le podrán explicar quién manda en Venezuela. Palabras y solo palabras, palabras al viento, y el tiempo corre y su tiempo está llegando a su fin. ¡Qué gran acto de valentía! Sería que el comandante analizara lo que está haciendo, porque una cosa es atacar el flagelo de las sustancias prohibidas, otra cosa es querer someter a un pueblo a que piensen y actúen como lo hace la minoría de la oposición en Venezuela. Es que Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, comandante, donde hay 11 millones de personas desposeídas que no tienen acceso,
que no tienen herramientas, que no tienen forma cómo poder luchar para ser libres, cómo poder lograr sus sueños, porque un niño o niña de esta clase de venezolanos de desposeídos tienen los mismos deseos que tienen esos niños de las clases sociales más altas de su país. Todos estos niños tienen algo en común, quieren aprender, quieren descubrir, quieren prosperar, y este grupo de venezolanos, los invisibles, le tienen gran temor a la oposición porque sus padres y sus abuelos les han contado historias de cómo se comportaban antes de la llegada de Chávez, y sienten temor y sienten miedo a que los opositores ganen, a que los opositores lleguen al poder y se olviden nuevamente de ellos. Porque con las uñas, se podría decir, el presidente Maduro en algo les está ayudando, con un internet gratuito, con medicinas, con alimentos, con transporte, con electricidad, con agua, con gasolina subsidiada, a pesar de que su país ha hecho grandes intentos porque sus refinerías no reciban repuestos, a pesar de que su país ha hecho grandes intentos porque Venezuela no tenga acceso a la gasolina en este momento que la necesita. Qué triste fue ver esta escena de los últimos días de cómo estos barcos de Irán tuvieron que apagar sus transponders para que las fuerzas de su país no los detectaran, para que las fuerzas de su país no detuviesen su curso, no confiscaran su tan valioso contenido para el pueblo venezolano. Hoy en día escuchamos la forma como usted piensa al respecto de la situación venezolana. Usted dice que la solución toma tiempo, pero es que la gente, los seres humanos, no tienen tiempo cuando tienen hambre, cuando tienen sed, cuando tienen necesidades. El pueblo venezolano está conformado por seres humanos que sienten a quienes les da hambre, quienes tienen necesidades intelectuales, quienes tienen un gran deseo de salir adelante. Pero usted y su país no permiten que esto ocurra, porque como ustedes piensan, mientras no salga Maduro del Palacio de Miraflores, a ustedes realmente no les importa si el pueblo sufre, no les importa si el pueblo gime, no les importa si el pueblo carece de acceso a conseguir lo que necesitan, porque según la forma como ustedes piensan, los venezolanos son unos muñecos de cera que pueden esperar toda la vida hasta que ustedes saquen a Maduro de Venezuela y conviertan a Venezuela en un país capitalista, en un Beverly Hills, en un Palm Beach, como ustedes le prometen a los venezolanos. Y como usted lo dice, que el cambio no está ocurriendo lo suficientemente rápido para los venezolanos. Pero si usted sabe esto, ¿por qué continúa con la misma estrategia si usted sabe que esto no está funcionando? ¿Es acaso esto lo que a usted le enseñaron en la academia cuando usted era estudiante? De continuar hostigando con sus naves, tratando de llegar a esas 12 millas, trayendo sus naves a centímetros de la zona de Candela, donde usted sabe que habría confrontación. ¿Es esto acaso justo? Comparar la capacidad bélica de su país con la de Venezuela o la de Colombia no parece lógica. La forma como usted piensa no parece inteligente. Que usted, que tiene el poder para movilizar naves de tanto poder, continúe usando la misma estrategia para combatir contra un hombre por quien su país ofrece 15 millones de dólares de recompensa y usted no puede hacer nada al respecto. ¿No le parece a usted esto increíble? Que un hombre con la autoridad que a usted le ha entregado su país y con tanto acceso a herramientas de fuerza no pueda hacer algo con un hombre que en Venezuela cada vez se hace más fuerte, porque cada día el pueblo venezolano entiende el significado de las sanciones, siente que están siendo pisoteados y es testigo de cómo su moneda se devalúa a cada segundo sin que usted y su país a la distancia hagan algo por ayudar al pueblo venezolano. Y usted, comandante, se siente muy orgulloso cuando dice que tomó una generación para llegar a este punto. ¿Sabía usted
que desde el primer día que estuvo en el poder Hugo Chávez, la oposición venezolana hizo todo lo que estuvo a su alcance por hacer zancadilla, por distorsionar y por sabotear cada uno de los actos de su gobierno. Si usted no lo sabía, hay extensa documentación al respecto en Venezuela, y si tiene dudas, sus mismos amigos de la oposición venezolana lo pueden ilustrar al respecto. Y cuando usted dice que tomará un tiempo desempacar el marco democrático del representante Abrams, porque este señor con su pasado nada de demócrata tiene, y este hombre Abrams solamente quiere continuar con el plan presentado por Brownfield cuando era embajador en Venezuela y en Colombia, de generar gran cantidad de dolor, gran cantidad de presión hasta que salga Maduro de Miraflores. ¿Qué significa para usted la palabra democracia? Si para usted democracia significa que solamente sus amigos, la élite, los opositores en Venezuela son los únicos que deben tener acceso al poder, créame que esto no es democracia, porque esos 6 millones de votos que obtuvo Maduro en el año 2018 sí cuentan, a pesar de que usted y los altos mandos de su país quieran ocultar esta realidad. Y usted jocosamente se refiere al tiempo que va a tomar un cambio en Venezuela con el tiempo que se demora el tejer un tapete persa. Qué rara comparación, comparar el tejido de un tapete persa con la logística y el engranaje que se requiere para cambiar la política de un país, para cambiar la ideología de un pueblo de 30 millones de habitantes, para cambiar su idiosincrasia, su cultura, sus modales, sus ambiciones. Y cuando usted felicita a Colombia en su lucha contra el cultivo de este fruto prohibido que producimos en Colombia, de este fruto prohibido que le da sustento a nuestros campesinos que no tienen otra opción, porque en Colombia el gobierno no visita los lugares más recónditos de nuestro territorio, porque en Colombia el gobierno desconoce que existen campesinos sin recursos, sin opciones, sin carreteras, sin educación, sin medicinas, porque el gobierno de Colombia se hace el ciego y el sordo ante el hecho de que día a día fallecen en mi país líderes sociales, personas que defienden a sus poblaciones, a sus comunidades, y usted muy orgullosamente felicita al gobierno de mi país en la lucha contra este comercio de esta sustancia que es consumida en su país, porque en su país también hay seres humanos que exigen que esta sustancia les llegue, pero ustedes atacan el eslabón más débil y felicitan al presidente colombiano porque él, de una manera sumisa, obedece todo lo que ustedes le manden a hacer contra el gobierno venezolano, obligando prácticamente a ustedes al presidente de mi país a que cometa errores irreparables, a que en su afán por crear un cerco diplomático como él lo hizo, vaya a crear heridas insanables con cicatrices imborrables. Es hora de que el comandante Craig Faller piense no como miembro de una fuerza constitucional de su país, no como un hombre que recibe órdenes, sino como un ser humano que de una vez por todas tiene que mirar la situación desde el punto de vista de los venezolanos, desde el punto de vista de los colombianos, porque al fin y al cabo somos nosotros los que vivimos acá en Latinoamérica y somos nosotros quienes podemos ganar o perder con cada decisión que usted tome. El pueblo venezolano va a salir a votar este próximo 6 de diciembre, como lo prometió el presidente Maduro. Usted mismo sabe que no es justo para un país como Venezuela que usted y sus amigos, una vez que terminen las elecciones, las declaren fraudulentas, porque no van a ser fraudulentas, porque todos estos hombres y mujeres que se postularon para ser diputados de este parlamento con gran orgullo podrán ser auditados, sus campañas podrán ser auditadas, lo mismo que los votos en cada mesa electoral, con grupos de observadores que usted y su gente pueden enviar a todo el territorio venezolano y no al contrario, adoptar la posición que ofrece Borrell en Europa
y Capriles en Venezuela de que si no se postergan estas elecciones, no van a haber garantías. ¿Hasta cuándo, comandante Craig Fowler, usted va a continuar con esta encerrona sin buscar una solución distinta a la misma estrategia de todos los días, que es la de aumentar el dolor y la presión hasta que ya el pueblo no pueda respirar, hasta que haya una implosión? Y usted mismo sabe que esto no es lo correcto. Por este canal, espero que me sigan acompañando, que la pasen todos muy bien.